Muy buenos días, estimados compañeros y amigos. Estamos ya por iniciar el tercer día de nuestro gran evento, el segundo Congreso Internacional de Pediatría de Primer Contacto por Médicos Unidos. Y es un gusto para mí el poder presentar aquí ante ustedes a nuestro primer ponente de esta mañana. Se trata del académico doctor José Guillermo Milán Montenegro. Él es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, es pediatra y aparte cirujano pediatra por el Centro Médico Nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es académico titular de la Academia Mexicana de Pediatría y profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila, entre muchas otras actividades que ha desarrollado el doctor en Milán, con un currículum muy amplio. El tema que nos va a presentar esta mañana es Mi niño requiere cirugía. Es un tema que consideramos bastante importante, sobre todo en primer contacto, y vamos a ver las recomendaciones que nos hará el doctor Milán. Doctor Milán, está usted en uso de la palabra y bienvenido. Muchísimas gracias, Jorge. Pues antes que nada, como todos los compañeros, darle las gracias al grupo de Médicos Unidos por México, Fraternidad Médica por la Salud, que ustedes están viendo en pantalla, por esta invitación, que es un honor pertenecer a este grupo y estar trabajando con ellos desde su formación, como dijo Lalo, en el periodo de pandemia. Es la segunda ocasión, es el segundo Congreso Internacional de Pediatría de Primer Contacto. Y mi tema es, ¿por qué mi niño necesita cirugía? Junto con un servidor estuvo el doctor Miguel Chong López, que es urólogo pediatra, egresado de allá de Guadalajara también, y que participamos en todas las cirugías efectuadas en el fondo de nuestra Universidad Autónoma de Coahuila, que les comparto nuestro logo, una foto de nuestra Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma de Coahuila, en la ciudad de Torreón, Coahuila, y este es el Hospital General Universitario, donde un servidor estuve 10 años en el Seguro Social y posteriormente tengo 42 años trabajando aquí. En la forma privada, Sanatorio Español, que es un ícono en la comarca lagunera, igual que me tocó participar en la formación del Hospital Ángeles, desde la planeación de los planos hasta la ejecución, mucho antes de que el Grupo Ángeles hiciera su aparición en nuestro país. Concretando, hay muchas cosas que podríamos platicar sobre si mi hijo necesita o no cirugía, en circuncisión, en adenoamigdalectomías, en hernias, pero me quise concretar en tres entidades muy importantes, que son las más frecuentes, como la hernia inguinal, el hidrocele y la criptorquídea. Vamos a empezar con la hernia inguinal. Es su definición, una protrusión de órganos o tejidos a través de una apertura anormal del peritoneo. En cambio, el hidrocele también es una etiopatogenia semejante, pero hay persistencia del conducto peritoneo vaginal con líquido en su interior. Las hernias pueden ser de tipo indirecta, directa, crural, femoral o hernias mixtas. Es más frecuente la hernia directa, esa es del adulto, no la vamos a tratar, nomás debemos mencionar que se debe a un defecto músculo aponeurótico, a diferencia de lo que pasa en los niños. En adultos es más frecuente en varones y clínicamente se manifiesta con un abultamiento en esa región. En la región hernia femoral o crural es lo mismo, pero se manifiesta en la región femoral o crural, y ahí lo manifiesta el paciente. En los niños, casi siempre el diagnóstico nos lo trae la sirvienta, la abuelita y en menos ocasiones la mamá. Un abultamiento que se ve en la región inguinal. La mayoría se presenta en la edad pediátrica, es más frecuente en niños que en niñas y, como dijimos, un defecto del conducto peritoneo vaginal.
Más o menos su incidencia es de 1 a 45% de acuerdo a las diferentes estadísticas. Entre más pequeño es el niño, más posibilidades de tener de hernia. En los prematuros de 16 a 25%, en los niños es más frecuente. Hay autores que marcan un 3 a 1 y hay quienes marcan un 10 a 1. Más o menos la frecuencia es de 5 a 1. Lo que sí es muy importante que quede en la mente de todos ustedes, los que nos están escuchando, es que el lado derecho alrededor de un 60%, el lado izquierdo un 25% y bilateral un 15%. Esto es muy importante a la hora que le plantea uno la cirugía al familiar, que entre paréntesis las mujeres son más aventadas que los hombres. Los hombres habitualmente, déjeme pensarle, doctor, a ver qué podemos hacer. Y las señoras, ¿cuándo, doctor? ¿Qué hay que hacerle? Esto y lo otro. Es muy importante porque si hacemos el diagnóstico de una hernia del lado izquierdo, una hernia inguinal del lado izquierdo, pues tiene hasta un 60% de posibilidades de tener del lado derecho sin que hasta ese momento haya manifestación clínica, es decir, no le sientan la bolita ahí. Entonces, uno tiene la obligación de plantearle al familiar la posibilidad, entre un 15 y un 60% de las posibilidades de que tenga. Si el familiar decide que no, que nada más exclusivamente ese lado, hay que dejarlo anotado en el expediente, a quién se planteó y qué decisión tomó. Por si después viene el problema de que un mes o 6 meses o un año, 3 años le ven la bolita del lado opuesto, entonces no está reclamando. Y actualmente pues ya no es nada más la reclamación que aguante uno la reclamación del familiar, sino la demanda también. Aquí unas fotos para ver en una hernia inguinal, en un lactantito de 8 meses, esta tremenda en un muchachito más grande que también se acompaña, como ustedes lo están viendo, una desnutrición muy importante y una hernia tremenda ahí. Otra hernia en un niñito de 15 días, que todavía acá se ve el cordón umbilical. Y aquí en una lactantita de 6 meses que se ve del lado izquierdo de la paciente. Esta es la radiografía del muchachito que vimos, desnutrido, que tenía la hernia. Aquí se ve en la parte inferior, inclusive en la parte inferior, se ve aire en lo que correspondería a un escroto grandísimo. Muy bien. En resumen, ¿requiere cirugía mi paciente? Por supuesto que sí la requiere. Segundo, ¿cuándo hay que operar al paciente? Esa es otra cosa muy importante que vale la pena. Ojalá y que se quede ese concepto, con eso es suficiente. Y el concepto, cuando hablemos de criptorquidia, cuándo hay que operar, con esos datos son suficientes para que me considere halagado de que hayan escuchado. Entonces, ¿cuándo hay que operar al paciente? Cuando se haga el diagnóstico. En el momento en que se hace el diagnóstico, el paciente ya se puede operar, siempre y cuando las condiciones generales del niño lo permitan, que esté bien y que no sea una cosa de complicación, porque entonces pues sí es urgente operarlo. Pero si únicamente se hace el diagnóstico, pues puede ser al mes, puede ser a los 2 meses, depende de las condiciones. Si están en una institución, pues depende de su programación quirúrgica, pero si están en privado, pues también depende de la programación quirúrgica de uno, de la situación económica de los familiares y de la posibilidad de la unidad privada también. Tengo yo por ahí una niñita que desgraciadamente no le tomé fotos, que le hice el diagnóstico en el momento de recién nacido, a la exploración del recién nacido, una mujercita, y la tumoración dura, pues no podemos decir que dolorosa, porque la niña de todas maneras lloraba, pero le hago yo la observación al familiar, no me cree, le hacemos un ultrasonido, ahí se ve, y aún no lo creía, y entonces lo invité y conseguimos permiso de las autoridades de ese hospital privado para que entrara a ver, y ahí le demostramos que estaba encarcelado el ovario de esa niñita. La operamos a los 3 días porque no tenía ningún problema, estaba en muy buen peso y todo. Regresamos el ovario y la trompita al abdomen, una cirugía con una incisita muy chiquitita, y gracias a Dios evolucionó perfectamente bien.
Como decíamos, la hernia inguinal puede ser uni o bilateral. Aquí en esta fotografía está muy clara, ¿verdad? Perfectamente, fue una bilateral. Y aquí estamos deteniendo con las pinzas el saco herniario que lo abrimos y ahí al fondo parece que estuviera el apéndice. Esta es una hernioplastia en la misma niñita, ¿verdad? Ahí donde estamos viendo el ligamento redondo. Aquí, en el lado derecho, en un niño, y estamos viendo que también tiene ahí el saco herniario y aparentemente está protrudiendo un asa intestinal. Aquí también en un niño, donde por un lado tenemos el cordón espermático y por otro lado el saco herniario. Recordando que el cordón espermático está formado por la arteria, la vena espermáticas y el conducto deferente. Aquí ya separamos completamente, con una pinza está separado. Esto habitualmente no lo hacemos. Así, con una pinza, yo utilizo un Penrose que es muy suavecito para retirar a un ladito el cordón espermático. Y aquí lo importante es ver cómo se abre el saco herniario y se disecó perfectamente ahí. Ahí es otra foto más cerca y aquí estamos ligando en la parte inferior del lado izquierdo, de la mano del cirujano, haciendo la ligadura. Yo habitualmente la hago con dos suturas, una de catgut y una de Vicryl, que es lo que usamos actualmente. Aquí también lo estamos haciendo. Aquí otra foto donde estamos viendo que aquí ya hay una asa intestinal, afortunadamente de aspecto muy, muy benigno. En cambio aquí ya tenemos algo de problema de circulación. Entonces en ese momento no vamos a hacer exclusivamente luego una resección. Lo que hacemos es con calma, utilizar una compresa con suerito tibio y esperar hasta de 3 hasta 5 minutos. Generalmente se recupera la circulación de esa intestinal, la regresamos a la cavidad abdominal y procedemos a hacer la hernioplastia. Aquí en esta fotografía es el apéndice, el que está en el centro, el que está exteriorizado. Aquí también hay una asa intestinal que pasó hasta ahí. Aquí está la cirugía y está el saco herniario abajo y el asa detenida. Aquí está otro que tiene el apéndice ya necrosándose en su mitad superior. Aquí tenemos el acercamiento del mismo. Aquí tenemos otro con apéndice y el ciego que está exteriorizado también ahí. Estaba incluido en el saco herniario. Esta es una manera de efectuar la cirugía cuando es bilateral. Yo habitualmente no lo hago así. Hago una incisioncita chiquita de un lado y chiquita de otro lado, ¿verdad? Y le hacemos una sutura con prolene, un material plástico, y lo retiramos a la semana. Y evoluciona muy bien. Entonces, dejar asentado que una hernia inguinal se debe operar en cuanto se diagnostica, siempre y cuando las condiciones del paciente sean buenas y las condiciones ya sociales, vamos a decir, de la institución haya una programación adecuada, o si la institución es privada, si los recursos económicos sean suficientes. Entonces, pero con el conocimiento de que se debe de operar. Aquí pasamos al hidrocele. El hidrocele, como dijimos, es una comunicación, pero que tiene líquido en su interior. El hidrocele puede ser comunicante o no comunicante. No comunicante cuando al explorar al paciente y comprimir esa bola que vemos ahí, ¿verdad? No se reduce. Se sube un poquitito, pero la suelta uno y no se reduce. Entonces, hablamos de un hidrocele no comunicante. Y una prueba más, muy práctica y que ahí les convence a los familiares. Yo lo trato al familiar igual en institución que en privado. Entonces, le muestro como está la fotografía del lado derecho mío, y ahí se ve claramente que transilumina. El cuadro clínico no siempre se le puede creer a la mamá. Me ha tocado varios casos en que dicen, le apareció ayer, doctor.
Y uno dice, pues es una hernia, pero a la hora de revisarlo y transilumina, no reductible, no doloroso, pues, aunque la mamá diga que le apareció ayer, ese lo tiene prácticamente desde el nacimiento. Ahorita vemos el tiempo que se debe operar. Para el hidrocele le dejamos habitualmente, si no es exageradamente grande, hasta los 6 meses un periodo de observación. Después de los 6 meses, si ese va creciendo o no se reduce nada, entonces está indicado cirugía. Si vemos que se va reduciendo, podemos darle el plazo hasta los 12 meses y la mayoría se van a reducir en forma espontánea. ¿Cuáles son los cuidados preoperatorios? El ayuno, soluciones, hidratación adecuada, sus pruebas preoperatorias, como son la biometría, tiempo de sangrado, tromboplastina parcial, protromina, examen de orina siempre, grupo IRH, preparar. El hidrocele no comunicante como el que vimos, lo que les acabo de comentar, en obvio de tiempo, pues nos vamos más rápido. Aquí está un hidrocele muy difícil de extirpar, pero lo intentamos y se logró quitar. Aquí está otro más chiquito. Fíjese que lo ideal sería poder extirpar todo el hidrocele y el fondito, ¿verdad? Hacer la sutura y extraerlo completamente. Eso en las películas y eso sería lo ideal, enseñárselo al familiar. Mire, esto es lo que tenía. A veces, desgraciadamente, en la parte pegada al cordón espermático, se abre tantito y sale todo el líquido. Entonces, pues ya no puede uno quedar tan bien, tan bonito ahí después de la cirugía, pero sí lo quedamos, sí lo corregimos el problema. Cuando el hidrocele es muy grande, no podemos retirarlo totalmente como si fuera una pera ahí. Entonces, yo lo que hago es vertirlo y cubrir el cordón espermático ahí y poner unos puntitos nada más, no a tensión y no 100%, sino en forma separada para que con la fibrosis post cirugía nos ayude a que no haya más salida de líquido y a que evolucionen muy bien. Y le evitamos a que del postoperatorio sea una área inguinal muy inflamada, posibilidades de infección, mucho dolor, evolucionan muy bien. Las complicaciones, sangrado transoperatorio, que ahí se puede corregir. Ahí está el problema, que siempre vamos a echarle culpa, como los que entran a quirófano saben de que la culpa de todo la tiene el ayudante. Entonces, generalmente la lesión del conducto deferente, cuando lo separamos muy, muy bien, le ponemos ahí, como les decía, un Penrose para separarlo como el hígado, como rienda, y el deferente, el interno, el residente o el pediatra que me ayuda, ¡pum!, le da el jalón, ¿verdad? Porque no está acostumbrado a tratar niños chiquitos y entonces pues hay una lesión y hay que tratar de corregirla luego. Lesión de los vasos espermáticos, recidiva de la hernia, hasta ahorita en mi larga vida, que ya tengo 52 años en esto de edad, pues muchos más. Recidiva de la hernia, no he tenido ningún caso. Criptorquidia iatrogénica, cuando el hidrocele es muy grande y entonces se extrae también el testículo y por alguna razón ahí lo dejan, no lo regresan a su cavidad escrotal. Atrofia testicular tardía por la misma razón de lesión de los vasos espermáticos. Lesión vesical, pues eso ya es muy, muy raro, o infección de la herida quirúrgica. Yo habitualmente en el postoperatorio tratamos de hacer las cosas lo mejor posible y habitualmente ni siquiera usamos antibióticos. Si todo sale bien, esta es la familia que sale muy contentita, ¿verdad? Porque todo salió bien. Muy bien, de hernia e hidrocele vamos a pasar a un problema muy importante y que tenemos mucho la responsabilidad, los que recibimos a los recién nacidos. Servidor hice primero pediatría y luego cirugía pediátrica, como es la Escuela Mexicana de Cirugía Pediátrica, al revés de la escuela americana, donde primero hacen cirugía general y luego hacen cirugía pediátrica. Bueno,
recibimos al paciente y tenemos que hacer una exploración completa y ahí tenemos que hacer el diagnóstico de criptorquidia. Esta es una imagen aparentemente del desarrollo normal. Y hablando de criptorquidia, decimos que es la anomalía más común del desarrollo genital masculino. Se caracteriza por la posición anormal de uno o los dos testículos fuera del escroto. Etimológicamente, la palabra criptorquidia procede del griego criptos, que quiere decir oculto, y orquis, testículo, testículo oculto. Su prevalencia de 1 a 3% en niños de término y hasta 15 a 30% en niños inmaduros o prematuros. Entre menos edad gestacional tenga, más posibilidades de tener criptorquidia. Vamos a definir bien cómo podemos calificar la situación del testículo con una sola palabra. Ectopia testicular. Cuando el testículo se encuentra fuera del escroto y fuera del trayecto normal del descenso testicular. El primodium testicular del lado derecho se encuentra junto a la aorta y el del lado izquierdo se encuentra junto a la arteria renal. Entonces van descendiendo conforme aumentan las semanas hasta llegar alrededor de la 28 o 30 ya directamente al escroto en su parte alta. Aquí en la ectopia testicular se encuentra fuera de ese trayecto, donde se puede ser femoral, perineal, abdominal o transverso. La criptorquidia, a diferencia de la ectopia, también se encuentra fuera del escroto, pero en el trayecto normal de descenso, del lado derecho o del lado izquierdo. El testículo retráctil es un problema también. El testículo retráctil, cuando nosotros lo revisamos, se encuentra normalmente en el tercio inferior, si acaso en el medio, pero generalmente en el inferior del canal inguinal. Y con una maniobra muy suavecita de la región inguinal hasta el escroto, lo tomamos por el escroto y lo descendemos fácilmente. Sin embargo, al soltarlo, vuelve otra vez hacia arriba. Entonces, este concepto de testículo retráctil ha sido muy rebatido. Hay gente que dice que no, es una criptorquidia. Hay gente que dice que hay que dejarlo ahí, diferentes escuelas. Habitualmente se le da una oportunidad hasta los 4 a 5 años, testículo retráctil. A diferencia de la criptorquidia, que ahorita vamos a mencionar la edad. Y finalmente la anorquia. Entonces dijimos ectopia testicular, criptorquidia, testículo retráctil y anorquia. Cuando definitivamente en anorquia no encontramos el testículo, ya sea clínicamente ni tampoco con los medios de imagenología, como son el ultrasonido, la tomografía o inclusive la resonancia. Me tocó a mí un caso muy triste porque era un general que llegó aquí a Torreón, hablan para operar a su niño, para revisarlo, resulta que no le tocó nada del testículo, le hacemos los estudios y no tenía nada. Entonces, ¿cómo es posible que siendo un general y el machismo y yo esto y lo otro? Pues sí, pero no tenía nada y entonces lo manejamos con el endocrinólogo también. Frecuencia. En la frecuencia ya dijimos entre 1 y 5% de los recién nacidos. Su incidencia es variable y hay series que reportan hasta 30% en recién nacidos pretérmino y de acuerdo a la edad gestacional, como hemos estado mencionando. Los testículos pueden descender al escroto espontáneamente, sobre todo cuando fue un prematurito o un inmaduro, hasta en 50 o 75% de los recién nacidos y hasta en el 90% de los prematuros, por lo que la prevalencia a final de cuentas hasta el año de edad es alrededor de 1 hasta el 2%. Por ahí les voy a enseñar una estadística de un grupo que se reunieron 12 hospitales en Australia y juntaron 10,600 más o menos. Y tuvieron una frecuencia de 2.1 de criptorquidia, 2.1%.
El riesgo de testículo, fíjese, esa relación que nos van a preguntar los familiares cuando hacen el diagnóstico de una criptorquidia en el recién nacido. Es 10 veces más frecuente la criptorquidia en el sexo masculino, desde luego, si existe criptorquidia en uno de ellos. Entonces, el siguiente tiene hasta 10 veces. Siendo gemelos hasta el 10%. Pero si tiene un hermano que tuvo criptorquidia, el riesgo es hasta 5 veces. Y estos son datos para tenerlos en la mente cuando hace uno el diagnóstico y revisa al niño, al recién nacidito, y comentarlo con los papás. Hasta 5 veces más alto si tiene un hermano de criptorquidia. Y hasta 2,5 veces más alto si el papá tuvo criptorquidia. En testículos descendidos previamente en forma espontánea, también pueden ascender a una situación criptorquídica hasta 1 a 3%, es decir, que aparentemente se resolvió el problema espontáneamente, pero hasta 1 o 3% vuelven a subirse, y esto hay que vigilarlo hasta los 6 años más o menos. ¿Qué pasa con esto? Tenemos tiempecito. Entonces, ¿qué explica esto? Bueno, el problema de la embriogénesis, ¿cómo se va presentando este problema? En el primer trimestre hay una diferenciación gonadal ya bien determinada por los cromosomas, ¿verdad? Que nos fueron 46XX hacia el sexo femenino y 46XY hasta al sexo masculino. Ahí hay empieza el crecimiento de las células de Leydig que secretan testosterona por efecto de la hormona gonadotropa, gonadotrofina coriónica placentaria. Esto hace acción sobre la testosterona y una hormona que se ha descubierto últimamente, que es la INLS3, y la hormona luteinizante sobre el conducto de Wolf. Esto en el sexo masculino. Y esto favorece la formación de tubos seminíferos, epidídimo, conducto deferente y vesículas seminales. En cambio, esto por acción de la hormona antimülleriana y testosterona inducen la involución del conducto de Müller, que va hacia el sexo femenino. Y la acción, esto se potencia por la acción de la alfa-5 reductasa e hidrotestosterona, que actúan sobre el seno urogenital y favorecen la formación de próstata, uretra y virilización de genitales externos. En conclusión, en el sentido práctico, yo he reunido estos datos en los siguientes tipos, de 4 tipos de sexo que vamos teniendo en el desarrollo de nuestra vida, desde la vida embrionaria. Primero, el sexo cromosómico. Esto, no hay duda, está determinado en el momento mismo de la concepción de la siguiente manera: sexo femenino en la mujercita y sexo masculino en el hombre. El segundo tipo de sexo es el sexo gonadal. A partir de la 6ª semana de vida intrauterina, si hay crecimiento, como dijimos anteriormente, si hay crecimiento y desarrollo de los conductos de Müller, se orienta hacia el sexo femenino. Y con formación de trompas de falopio, útero y tercio superior de la vagina. Estamos hablando de la 6ª semana de vida intrauterina y de los conductos genitales ya. Si hay crecimiento y desarrollo de los conductos de Wolf, determinado desde luego por los cromosomas XY, se orienta hacia el sexo masculino, y hay la formación, como ya dijimos, de epidídimo, conducto deferente y vesículas seminales. El tercer tipo, ya dijimos, el sexo cromosómico, el sexo gonadal, sigue el sexo genital a partir de la 12ª semana de vida intrauterina y determinado por el sexo cromosómico y el gonadal, y a partir del seno urogenital. En el sexo femenino da lugar a la formación de los 2 tercios inferiores de la vagina, de los labios mayores y menores, así como el clítoris. En cambio, en el sexo masculino da lugar a la formación de la próstata, uretra y virilización de genitales externos.
Y finalmente, por la acción de la hormona luteinizante y la gonadotropina coriónica, van favoreciendo el descenso testicular hasta su posición escrotal. Y el último tipo de sexo, tan debatido en la actualidad y tan cercano a muchos tipos de gente, está determinado por la familia y el ambiente en que se desarrolla el producto en su vida extrauterina. En este aspecto, la excepción la constituyen aquellas patologías que se manifiestan con ambigüedad de genitales externos, como el hermafroditismo verdadero, el falso hermafroditismo, la hiperplasia suprarrenal congénita. Entonces, otra vez, 4 tipos de sexo: cromosómico, gonadal, genital y el psicosocial. Embriogénesis. Bueno, ya esto ya lo mencionamos rápidamente para abordar el tiempo. Transabdominal, las fases de descenso, transabdominal, inguinoescrotal y escrotal, guiados por la situación hormonal y además por el gubernaculum testis, que en la parte craneal superior va involucionando y en la parte caudal o distal se va fortaleciendo y va jalando el testículo, va guiando más bien el testículo hacia la parte inferior. Este es el tamaño de los diferentes, del testículo a las diferentes edades. Y aquí a la derecha mía está un aparatito que antes existía que se llamaba orquidómetro de Prader, pues que ahora ya ni se utiliza porque pues ahora tenemos el ultrasonido y tenemos la tomografía que nos puede decir perfectamente el tamaño de los testículos. ¿Qué factores pueden favorecer la presencia de criptorquidia? Ya dijimos el hecho de que tengan gemelos, el hermano que tenga criptorquidia. Si no son gemelos, el hermano que haya tenido criptorquidia y la posibilidad de que el papá haya tenido. Esos son factores paternos que ahorita vamos a recordar. Pero en los maternos, la edad avanzada o muy joven de la mamá, deficiente control prenatal, consumo de alcohol, tabaco y drogas, alteraciones nutricionales, exposición a estrógenos y pesticidas, que eso es frecuente aquí en el campo, y enfermedades infecciosas recurrentes o prácticas. Ya los factores paternos ya los mencionamos y nomás agregamos la edad avanzada. La criptorquidia puede ser una entidad única como criptorquidia o ser parte de un problema de otro tipo, donde haya varias manifestaciones. Como entidad única se consideran factores genéticos, los genes que les había mencionado, el RFXP2, el AR, el ESR1 también. Y los factores hormonales, disminución de la hormona luteinizante, gonadotropina coriónica, de andrógenos y de la hormona antimülleriana. Eso es como entidad única. Y como entidad sindromática, donde hay otros problemas, es el síndrome de Prader-Willi, la hipoplasia pituitaria, el anencefalia, como ahí lo muestra, el Klinefelter, que es 47XXY, exposición a órganos fosforados, tabaquismo, alcoholismo, drogadicción, el síndrome de Noonan. El más común, más frecuente, es el síndrome de Klinefelter, que este es el tipo cuando llegan a la edad de la adolescencia, pero en los niños, desde chiquitos, es el niño bonito, delgadito, blanco, flaquito, ¿verdad? Muy delicadito, que tiene. Y ya cuando aumenta la edad, poco vello facial, hombros muy estrechos, muy delgadito él, y un poquito más de lo común, desarrollo de las glándulas mamarias, tronco corto, testículos pequeños y musculatura poco desarrollada. Son las características. En el síndrome de Prader-Willi son niños muy comelones, comen y comen y comen y tienen un déficit intelectual importante. Entonces, órganos sexuales subdesarrollados y también se acompaña de trastorno del sueño. Es muy común que eso nos lo manden los neurólogos, llegan a ellos por el problema intelectual y nos los mandan. Aquí tenemos un síndrome de Noonan también, de 2 maneras. Que es florido, donde hay ptosis palpebral y exoftalmos bilateral, más acentuado de un lado. Y el niño bonito también, güerito bonito también,
que tiene criptorquidia también. Diagnóstico, ya lo dijimos, para irnos más rapidito. Y otra vez, nada más insistir en la exploración al nacimiento. Así debe hacerse el primer diagnóstico antes de salir de cunas a su casa. ¿Cómo? Por la palpación, una exploración correcta del niño, revisar todo lo que tenga que revisar, pero sobre todo en el escroto también. En caso de no ubicar el testículo en escroto, entonces les decía la maniobra de poner en la parte de la región inguinal alta la mano muy suavecita, que vaya llegando, y con los 3 dedos, el pulgar, el índice y el medio, tratar de captar el testículo y jalarlo hacia abajo, cuando menos para saber su presencia. Si no, utilizamos el ultrasonido y la tomografía computarizada también. Aquí catalogamos ya en niños grandes los periodos de Tanner que existen ya en problemas que se acompañan ya de alteraciones sexuales secundarias también. Muy rápido, tanto en mujer como en hombre. El síndrome de Klinefelter, enfermedades asociadas o que forman parte. Aquí está un dibujito también con las características que ya mencioné para ahorrar tiempo. También este niño, el de abajo, que tiene un síndrome de Prun-Belly, que generalmente tiene hidronefrosis muy importante y además criptorquidias. También hipospadia se puede acostumbrar del mismo. El cuadro clínico, ya lo mencionamos. Aquí tenemos un recién nacido normal de 28 días con sus características bien del escroto, buena coloración, bien definido y que hasta se alcanzan a ver ambos testículos en cavidad escrotal. Aquí está un chamaquito de 1 año de edad, listo para la orquidopexia, porque no tenía del lado izquierdo. Aquí está otro niñito de 7 meses de edad, donde tenía también criptorquidia derecha en el tercio medio del canal inguinal. Hicimos el cariotipo, tenía XY, estaba bien. Este es otro niño más grandecito, de 18 meses, en proceso de apenas de exámenes preparatorios hormonales y cariotipo. Estudios hormonales, ¿cuál que hacerle? De inhibina y hormona antimülleriana son muy difíciles de hacer, laboratorios especializados, pero sí podemos hacerle el perfil testicular, que incluye la hormona luteinizante, estimulante del folículo y testosterona. De hecho, no operamos a ninguno si no tiene el perfil testicular y el cariotipo, en lugares donde se puede hacer. Niveles de luteinizante y folículo estimulante muy altos son iguales, muy altos a Norquia. Es complementario. La testosterona sérica, que ya la dijimos que hay que hacerle, más los exámenes habituales de preoperatorios y electrolitos PHIC2 en caso que haya duda de que hay una hiperplasia suprarrenal congénita. Estudios de gabinete, pues una eco y si es necesario una tomografía. Para irnos más rápido. El procedimiento diagnóstico más importante es una laparoscopía. La laparoscopía tiene un índice de falsos negativos de un 8%. En cambio, el ultrasonido anda alrededor del 18 a 20% y la tomografía como un 8 a 10% también. El manejo, bueno, aquí también hay varias escuelas. Unos no les dan absolutamente nada de hormonas. Nosotros hemos creado un grupo y utilizamos la hormona gonadotrofina coriónica. Comercialmente se llama esto y viene en presentación de 5,000 unidades en 2 mililitros. Y lo que habitualmente hacemos es aplicar media ampolletita, medio frasquito. Afortunadamente viene ahí porque es cara. Media frasquito, 1 mililitro, o sea, 1 mililitro, martes y viernes de cada semana por 2 semanas. Dejamos pasar de 2 a 6 semanas y después le hacemos la prueba postoperatoria, post-tratamiento, cuando menos 2 meses del tratamiento,
y vemos si hubo respuesta o no. Porque el tipo de respuesta que hay con este tipo de tratamiento hormonal es habitualmente el escroto se pigmenta, aumenta el volumen del escroto y en ocasiones hay quien dice que el testículo se desciende. Lo que pasa es que a veces no lo tocaban, ¿verdad? Y sí hay aumento de volumen del testículo. Aunque no descienda el escroto, esto nos facilita mucho la cirugía, al momento de la cirugía. Casos especiales, cuando hay problema de infertilidad o subinfertilidad, pues hay que hacer un estudio completo. Aquí yo puse varios puntos en relación a la fertilidad y tiene importancia por las complicaciones que puede haber si no se interviene quirúrgicamente. Aquí en esta diapositiva les pongo, antes de las complicaciones, objetivos del tratamiento quirúrgico. Colocar el testículo en forma total en el escroto. 2, prevenir atrofia testicular lo más pronto posible. Y 3, lo más importante, así como dijimos de la hernia aquí, que la edad adecuada para revisar al paciente y hacer la orquidopexia, que así se llama la cirugía, es al año de edad. ¿Por qué? Porque hay estudios que se han demostrado que a partir del año de edad, con el microscopio electrónico ya se demuestra que empieza a haber fibrosis y lesión de las células de Leydig. Entonces, y de las, del tejido testicular también, entonces no hay que dar oportunidad a eso. Prevención de esterilidad masculina y prevención de cáncer testicular, que son las posibilidades. Y la última es la prevención de trauma testicular. Cuando el testículo no se encuentra en el escroto, se encuentra en la región inguinal, es más frecuente que tengan lesiones en el fútbol, en los juegos que tienen los niños, patadas, y pueden lesionarse más fácilmente. Y otra vez, conducta expectante solo antes del año de edad. Si el pediatra, estando donde esté, detecta la criptorquidia al nacimiento, entonces mándeselo al cirujano pediatra, que no se quede con él, ¿verdad? Luego, pero que se lo regresen y que él lo revise al mes de edad, a los 2 meses, y él lo citará a los 6 meses, ya antes del año de edad, para ir viendo su evolución. Y mientras el pediatra continúa su control pediátrico. ¿Qué métodos podemos hacer la cirugía? Pues a cielo abierto, como ya se los demostré, para darnos rápido, que se llama orquidopexia la operación, y su indicación es a partir del año de edad hasta el año de edad. Generalmente un 70 a 90%, de acuerdo a las estadísticas diferentes, se acompaña de hernia inguinal. Entonces ahí mismo corrigen la hernia también, y es parte de un tratamiento de una malformación. Aquí está muy lejos, no se ve muy bien. Y últimamente los que tienen la preparación adecuada, pues lo hacen por laparoscopía. Depende de la habilidad del cirujano, es de elección. En casos de gonada intraabdominal, definitivamente hay que hacerlo por laparoscopía. Y si se encuentra en este sitio y está atrófico, la recomendación, o sea, un chicharito que se encuentren ahí, la recomendación es orquidectomía, si es que se le puede llamar testículo a eso, atrófico. O si la gonada está muy alta, hay quienes se pueden hacer la orquidopexia en 2 planos. En la primera lo tratan de llevar lo más abajo posible, siempre y cuando la arteria testicular les dé. Acuérdense, del lado derecho viene de la aorta, del lado izquierdo viene de la renal. Entonces, elongarla lo más posible sin que sufra la vascularización del testículo. En casos de orquidectomía, se puede poner una prótesis testicular. Actualmente ya hay prótesis antes eran de acrílico, hoy son de silicón y son más blanditas. Se trata de, en esos casos, hablar muy bien con los familiares, porque si se pone la prótesis de niño muy chiquito, al año y medio, a los 2 años, ¿verdad? Entonces,
hay que poner otra como a los 6, 7 años, ya hay que poner otra después de los 15 años, de acuerdo al crecimiento que vimos en la diapositiva del volumen testicular. Entonces, se habla con el familiar y si el muchachito ya está grande, 7, 8 años, se habla con él a su nivel para que entienda y esperar hasta los 12 o 15 años para poner una prótesis, ¿verdad? Y evitar el bullying que tanto afecta a los niños. Este es un algoritmo de lo que les estaba mencionando. Y una cosa importante que comenten con sus amigos los urólogos. Los urólogos generalmente tratan de hacer orquidectomía después de los 5 años de edad, 6 años de edad. Y dicen que nosotros tratamos de descender el testículo al escroto porque nosotros no, cirujanos pediatras, no vemos los pacientes los vemos hasta los 18 años. Y entonces el cáncer se desarrolla entre los 20 y los 40 años, que por eso no tenemos esa sensibilidad. Ellos, sin tocarse el corazón, va para afuera el testículo y le hacen orquidectomía. Ese es el tipo de tumor más frecuente ya en muchachitos, en señores de 20 a 40 años, seminoma y carcinoma embrionario. También la otra motivo de operar la cirugía es la relación con torsión testicular, 10 veces más frecuente en el testículo criptorquídico que en de la situación normal. Y en infertilidad, acordándose que del 6 al 10% está en la población general y en los casos de criptorquidia bilateral llega a un 38% y en unilateral llega a entre el 10 y el 15%. Este es el trabajo que les digo de Nuevo Gales, del sur de Australia, en 10 años reunieron 10,875 recién nacidos y su promedio fue de 2.1% con criptorquidia. Esta tabla, que se ve muy mal, pero yo ya la leí bien, fíjense, de menos en Australia, los niños les llegaron de menos de 12 meses el 25% de esos 10,000 y pico que tuvieron. Entre 12 y 18 meses, un 30%. Y menos de 18 a 24 meses, un 12, 15%. O sea que lo que estamos diciendo antes del año, un 25%. Y antes de los 2 años, un 55%. Eso es interesante. Bueno, pues con esto doy por terminada mi plática. Esta es la bibliografía, por si les interesa. Esta es mi facultad de medicina. Esta es una escultura muy grande de el joven viendo al futuro y las funciones de la universidad. Aquí un bebé, que es los 3 hospitales que existen en Torreón, de la universidad, que es asistencia. Acá un libro, que es docencia en la facultad, e investigación científica con un ADN que está ahí, un centro de investigaciones médicas. Y aquí la imagen de un chamaquito que se operó y dicen, a final de cuentas, sí funcioné. Muchas gracias por su atención y estoy abierto, si esto queda, doctor Chu, algún tiempo para preguntas. Adelante.